Vamos a transmitir a través de TikTok. Así es que muchas gracias a todos por la paciencia y por la espera. Y por ser parte de tu podcast favorito, Busca tu esencia con Judith, tu amiga y servidora. Hoy vamos a tener un live diferente. El tema que traigo hoy es bastante diferente, ¿no? Como pueden ver, el título es ¿Asesina consciente o paciente a la que el sistema dejó caer? Hoy estamos a 23 de agosto. El juicio sigue en curso. Todavía no hay un veredicto final al momento de este podcast. El objetivo del live es reconstruir primero el caso de Lindsay con la evidencia presentada hasta el día de hoy, explicar qué piden realmente sus partidarias y qué significa legalmente un veredicto de no responsabilidad criminal. Después de abrir el debate sobre lo que es la salud mental materna y la recuperación posparto, lo que es el filicidio de los padres versus el filicidio de las madres y las fallas que ya existen en el sistema. ¿Ok? Entonces, esta va a ser una visión bastante diferente quizás, porque todo lo que aparece, como uno dice, de manera normal y la gente lo está cogiendo como una insignia, a veces no todo es tan así, ¿no? Porque realmente decir simplemente Lindsay era una... Cuando eso todavía no se ha resuelto, es un problema. Pero también decir que su esposo es culpable también genera un problema, ¿ok? Hoy quiero hablar de uno de los casos más incómodos que estamos viviendo en Estados Unidos. El caso de Lindsay Clancy. Pero quiero comenzar de una manera diferente. Hoy no voy a empezar diciendo que Lindsay es inocente. Tampoco voy a empezar diciendo que Lindsay es un monstruo. No voy a pedirles que crean la defensa ni que le crean a lo que es la fiscalía. Hoy quiero hacer algo que tal vez hacemos menos en las redes sociales y es mirar primero la evidencia para que así después usted pueda formar su propio juicio. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque hay 3 niños en el centro de esta historia. Cora, Dyson y Kala. 3 vidas que se perdieron. Y cualquier conversación seria tiene que comenzar reconociendo esto. No hay discusión sobre si esos niños merecían vivir. Por supuesto que sí. No hay argumento de salud mental que disminuya el valor de estas 3 vidas. El problema del juicio es otro. La defensa no está pidiendo que otra persona entró a la casa y eliminó a los niños. La defensa reconoce que Lindsay causó sus muertes. La gran pregunta jurídica es, ¿qué estaba ocurriendo dentro de su mente en ese momento y que si era criminalmente responsable bajo la ley de Massachusetts? Recordemos que cada estado tiene una ley diferente. ¿Ok? Y antes de que alguien responda en los comentarios, quiero que escuchemos las 2 carpetas. La carpeta de la fiscalía y la carpeta de la defensa. Porque este caso tiene algo extraordinario. El teléfono habla. Los expedientes médicos hablan. El esposo habla. La madre habla. Los psiquiatras hablan. Las búsquedas en internet hablan. El Apple Watch,
portaba datos. Y aún con todo eso, profesionales altamente capacitados han llegado a conclusiones diferentes. Así que la pregunta de esta noche no es solamente ¿qué hizo Lindsay? La pregunta que quiero que nos acompañe durante todo este live es ¿qué sabía el sistema antes del 24 de enero del 2023? Preguntan acá, ¿acaso el mundo hispano tiene las mismas leyes que la Unión de Estados de allá? Algunas son iguales, otras no. Depende de qué estemos hablando. ¿Ok? Entonces, esa es la pregunta que nos debemos hacer. Porque la pregunta no es solamente ¿qué hizo Lindsay? La pregunta es ¿qué sabía el sistema antes de que ella lo hiciera? Antes de seguir, quiero leerlos. Si una persona puede hacer tareas normales, hablar normalmente y organizar las cosas, ¿ustedes creen que eso automáticamente descarta cualquier enfermedad mental grave? ¿Ustedes creen en eso? ¿Quién era Lindsay? ¿Y qué ocurrió? Lindsay era enfermera de labor y parto en Massachusetts. Era madre de 3 niños pequeños. Cora, de 5 años, Dyson, de 3 años, y Kala, que tenía 8 meses, cuando ocurrieron los hechos. Preguntan acá, ¿qué efectos o relevancia tiene ese caso acá? Acá donde, Hispania. Entonces, el 24 de enero del 2023, en Massachusetts, Patrick Clancy salió de la casa para hacer unos mandados. Cuando regresó, encontró a Lindsay afuera de la vivienda gravemente lesionada después de haber salido por una ventana del segundo piso. Patrick llamó al 911. Esa llamada fue presentada en el juicio. Mientras los paramédicos atendían a Lindsay, comenzó la búsqueda de los niños. Lindsay indicó que estaban en el sótano. Patrick bajó y encontró los 3 niños con bandas de ejercicio alrededor de su cuello. Cora y Dyson no pudieron ser salvados. Callan recuperó actividad cardíaca, pero murió 3 días después, el 27 de enero 2023. Esta parte es brutal, pero es indispensable para mantener el caso en perspectiva. Cuando hablamos de salud mental, no estamos borrando lo que ocurrió con los niños. Estamos preguntando qué explicación jurídica o clínica corresponde a una tragedia que ya sucedió. La carpeta de la fiscalía dice planificación. Ahora quiero presentar el argumento que más daño le hace a la teoría de la defensa, la secuencia organizada de ese día. El día no comenzó con una escena de caos evidente. Según el testimonio presentado, Lindsay realizó actividades normales de cuidado. Hubo una visita médica, hubo un mensaje, hubo fotografías. Patrick declaró que exteriormente ella parecía estar teniendo un buen día. Durante la tarde, Lindsay pidió a Patrick que recogiera comida a un restaurante llamado Trivi y que pasara por CVS para buscar un producto para el bebé. Acá aparece la evidencia digital. Investigadores declararon que el teléfono de Lindsay buscó el Trivi mediante Apple Maps. La fiscalía sostiene que esa búsqueda
Importa porque el mapa permite ver distancia, tiempo de viaje. Su teoría es que Lindsay escogió o verificó un trayecto que mantendría a Patrick fuera de la casa el tiempo suficiente. También hubo búsquedas relacionadas a CVS y un producto pediátrico. Hubo mensajes sobre el pedido de la comida. Para la fiscalía, todo esto forma una secuencia organizada, la salida del esposo para quedarse sola con los niños y aprovechar ese momento. Esto es crucial, esta parte. ¿Ok? Por aquí, que estaba leyendo en los comentarios que me han hecho. Ok. Entonces, también hubo búsquedas relacionadas con CVS. Entonces, todo esto, y esto es un punto que yo no escondería, aunque mi podcast quiera hablar de fallas del sistema. Si quieres credibilidad, debemos de decir claramente que la fiscalía sí tiene evidencia de conducta organizada. Ahora, una conducta organizada no responde por sí sola a la pregunta clínica. Una persona puede tener una enfermedad mental y todavía conservar capacidades determinadas en determinadas áreas. Pero tampoco podemos fingir que esa organización no existe. Juanito, vamos a ir a esa parte de qué es lo que están pidiendo la organización que la está apoyando a ella. Vamos a ir a las declaraciones públicas que sí han hecho esa organización y cuáles no han hecho. Y una de ellas es la que tú estás citando ahí. Eso no es lo que han dicho la organización que la está apoyando a ella. Otra cosa es las mujeres que se han hecho viral haciendo otros tipos de videos, pero eso lo vamos a tocar un poquitito más adelante, así que quédate que te va a interesar. Una de las partes más interesantes del juicio ha sido la reconstrucción tecnológica. Especialistas examinaron el iPhone y el Apple Watch de Lindsay, junto con mensajes, llamadas, búsquedas y datos de la aplicación Health. Esa es la aplicación de salud. La evidencia presentada permite ubicar actividades del teléfono y datos de escaleras alrededor del periodo crítico. También se habla de una llamada muy breve entre Lindsay y Patrick mientras él estaba fuera. ¿Qué demuestra esto? Demuestra actividad de dispositivo y permite construir una cronología que no demuestra automáticamente intención. El dispositivo puede mostrar que una escalera fue registrada, no puede entrar en la mente de una persona o decirnos por qué lo hizo, por qué hizo algo. Esa intención es fundamental. En redes sociales solemos convertir un dato tecnológico en una conclusión psicológica. En un juicio, los datos y las inferencias tienen que mantenerse separadas. La fiscalía utiliza esa secuencia para apoyar planificación. La defensa ha cuestionado la precisión y la interpretación de determinados datos del Apple Health, incluyendo el hecho de que los dispositivos pueden generar registros que necesitan contexto técnico. ¿Ok? Y esta es la pregunta clave. ¿Una secuencia organizada les parece incompatible con una psicosis? ¿O creen que una persona puede conservar organización y al mismo tiempo tener una alteración grave de la realidad? ¿Sí? Entonces, las bandas, el cuchillo,
y las huellas, lo que sí y lo que no. En la escalera se recuperaron las bandas de ejercicio que estaban alrededor del cuello de los niños y también se recuperó un cuchillo relacionado con lecciones que Lindsay se habría producido a sí misma. Aquí quiero detenerme porque las redes han hecho mucho ruido con las huellas. La manera responsable de expresarlo es esta. No se obtuvieron huellas útiles para comparación en determinados objetos. Eso no significa que Lindsay no los tocó. La audiencia, la ausencia de las huellas recuperable no equivale a demostración de ausencia de contacto. ¿Ok? Pero tampoco es correcto afirmar que encontraron huellas si el laboratorio no obtuvo huellas en ciertas partes. Las bandas, el cuchillo sí se obtuvo huellas, pero en las bandas no. ¿Ok? Pero eso no significa que no hubo contacto. ¿Ok? Este es un ejemplo de cómo un caso se deforma cuando las personas quieren que cada dato confirme una conclusión que ya tienen. ¿Ok? Aquí lo que hay es evidencia incompleta. Punto. Pero tampoco debemos inventar que porque no habían huellas en ciertos artefactos, ella no los tocó. Pero lo que sí se tiene afirmación es que el laboratorio como tal no identificó las huellas de ella en ciertos artefactos. ¿Ok? Ahora retrocedamos. El caso no empieza el 24 de enero. ¿Ok? El caso no comienza ese día. Eso pasa 19 días después de unos datos que les voy a dar. ¿Ok? Hasta aquí, si yo cierro la carpeta, ustedes pueden decir, Judith, este parece planificación. Entiendo perfectamente por qué. Ahora, quiero que retrocedamos varios meses. ¿Ok? Porque la defensa no construyó toda su historia después de que murieron los niños. Hay registros anteriores al crimen que muestran que algo estaba ocurriendo. Entonces, los investigadores encontraron escritos personales, comunicación médica anteriores al 24 de enero. En esos materiales aparece ansiedad, sensación de estar abrumada, preocupaciones intensas sobre su maternidad, problemas de sueño, deterioro emocional. Un diario no diagnostica psicosis, ¿ok? Quiero repetirlo. Un diario no diagnostica psicosis, pero un documento escrito antes del crimen sí tiene valor temporal. Nos dice que la dificultad emocional no nació cuando llegó el abogado defensor. ¿Ok? Esta discusión es central para mi postura. Yo no quiero afirmar que cada síntoma equivale a locura. Lo que necesito es preguntar es, ¿había señales de deterioro antes? Y la respuesta es sí. Había registros previos. Jennifer Tux, 14 citas y una consulta el día antes. Ahora llegamos a una de las partes para la que para mí hace inevitable una conversación sobre el sistema de salud que nosotros tenemos actualmente. La psiquiatra Jennifer declaró que tuvo aproximadamente 14 citas de telemedicina con Lindsay durante los últimos 4 meses. 14 citas durante 4 meses, es decir, básicamente una cita cada 2 semanas, a veces menos, a veces más. Y que su última cita fue el 23 de enero, un día antes que ocurriera el terrible suceso. Quiero que dejemos esa frase ahí, unos segundos,
Esta mujer no llevaba meses completamente desconectada de atención profesional. Estaba en tratamiento activo. En el juicio se discutieron síntomas, preocupaciones como depresión, desesperanza, dificultad para levantarse de la cama, insomnio, ansiedad. También se habló de pensamiento acerca de eliminarse ella misma y eliminar a los niños. Es decir, la psiquiatra ya tenía conocimiento de que ella tenía pensamientos suicidas y pensamientos en contra de sus hijos. Pero ahora viene la parte que favorece a la fiscalía. La psiquiatra fue clara en que no observó psicosis en ella. Declaró que Lindsay negó escuchar voces y negó intención suicida u homicida cuando fue evaluada. No vio pensamientos desordenados ni otros síntomas que, según su evaluación, apuntara a psicosis. ¿Eso importa? ¿Por qué? Porque un profesional que la estaba viendo antes del homicidio dice, yo no vi psicosis. Sin embargo, durante el contrainterrogatorio surgió otra cuestión. La psiquiatra no tenía necesariamente todos los expedientes de otros proveedores y hospitales. Ella reconoció que no había revisado todos los registros de tratamientos externos y que podía haber solicitado autorizaciones para obtenerlos. ¿Ok? Entonces mi pregunta cambia. Ya no es, la psiquiatra sabía que Lindsay se iba a matar. No tenemos evidencia para afirmarlo eso, ¿verdad que no? Mi pregunta es, ¿qué tenía la fotografía completa? Si tienen un proveedor viendo ansiedad, otro hospital evaluando suicidabilidad, múltiples cambios de medicamentos y una paciente pasando por un sistema a otro, ¿quién integra todo eso? ¿Quién es que hace e integra todo esto? No estoy diciendo que un médico puede predecir 3 homicidios. Estoy preguntando, ¿quién estaba viendo la historia completa de una paciente que llevaba meses deteriorándose? Los pensamientos intrusivos y el miedo a hacerle daño a los niños. Esto también es muy importante. Este dato es muy, pero muy importante. Porque aquí entra, como uno diría, tu comunidad de apoyo. ¿Ok? Ahora vamos a la evidencia, que para mí es más importante por una razón. Y esta parte, duélale a quien le duela, la voy a decir tal cual como es. El padre fue negligente en este caso. Y eso es una opinión completamente mía personal. Porque no puede ser posible que usted deje solo 3 menores de edad con una paciente psiquiátrica que le ha dicho a usted que tiene pensamientos intrusivos, que tiene miedo de hacerle daño a los niños y que tiene miedo de hacerse daño a ella misma. Pero no, ese fue un pequeño paréntesis. Entonces, en comunicaciones médicas se reportan pensamientos intrusivos que Lindsay describía como nuevos para ella. La frase que citan es intrusive thoughts I never had before. Pensamientos intrusivos que nunca había tenido antes. De nuevo, un pensamiento intrusivo no es lo mismo que una intención. En psiquiatría, una persona puede tener un pensamiento que la aterroriza precisamente porque no quiere hacerlo. No debemos confundir eso con obsesión, pensamiento intrusivo, ideación o intención concreta, ¿ok? Son cosas totalmente y conceptos totalmente diferentes. Pero también hubo testimonio de la familia.
Patrick declaró que Lindsay había hablado de pensamientos de hacerle daño a los niños. La mamá también declaró sobre una conversación anterior en la que Lindsay expresó pensamientos relacionados a hacerle daño a los niños. Entonces aquí surge una pregunta incómoda. ¿Qué protocolos debería activarse cuando una madre dice algo así? Yo te puedo asegurar a ti que si yo digo algo así, mi esposo, mi mamá, o sea, aquí no hay nadie que me deje sola con mi hija. Te lo puedo asegurar. ¿Qué diferencia clínica hay entre me viene un pensamiento que me aterra y tengo intención de actuar? ¿Cómo se evalúa eso? ¿Quién debe de saberlo? ¿La pareja, el psiquiatra, el pediatra, el obstetra, la trabajadora social? No voy a decir que los médicos sabían que ella iba a matar a los niños. No, no es eso lo que he dicho. ¿Ok? Eso sería una acusación que no hay evidencia que lo sostenga. Pero tampoco voy a fingir de que no existían señales. Y eso nos obliga a hacernos muchas preguntas porque hay muchos hombres exigiendo muchos derechos, pero yo no veo a los hombres también exigiendo las responsabilidades. Oxto, ¿quién está defendiendo a una psicópata? Primeramente, a ella no la han diagnosticado con ninguna enfermedad hasta el momento. Eso es lo primero. Así es que decir que ella es una psicópata es una... no sé de dónde lo sacas. Es lo primero. La gente se cree que los diagnósticos mentales son como los videitos que se hacen en TikTok. Yo estoy triste hoy, estoy en depresión. La depresión no es eso. La depresión no es tristeza. Organicen las ideas, por Dios. Busquen lo que es una depresión y todos los cambios neurológicos que ocurren en el cuerpo y en el funcionamiento de la persona. Entonces, McLean Hospital fue evaluada y dada de alta. Esto es otra cosa muy importante. Lindsay también buscó atención hospitalaria. 19 días antes de lo sucedido, ella voluntariamente ingresa al hospital psiquiátrico el 5 de enero de 2023. 19 días antes. Los profesionales que le evalúan no documentan una psicosis. Manifiestan que la trataron como una paciente psicótica, peligrosa en ese momento. O sea, no la trataron ni documentaron nada de eso. No fue considerada un peligro inmediato para sí misma o para los demás conforme a la información y a la evaluación que tiene disponible. ¿Ok? Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque algo que se sabe de la psicosis es que la persona que posee psicosis puede que sí, como puede que no, se entere de lo que está pasando. Va a depender de la conciencia y de la conexión con la realidad y de las personas que tiene a su alrededor. Es muy importante. Las personas que esa persona de salud mental tiene a su alrededor para poder ayudarla. Porque la psicosis, la persona que la posee no reconoce que es una psicosis. En muchos de los casos. Entonces, pero también esto crea otra pregunta sistemática. Más difícil de todo el caso. Si una paciente busca ayuda y entra a un hospital, sale, continúa con síntomas, 19 días después ocurre la catástrofe. ¿Qué podemos aprender sobre nuestras herramientas de detección continua o cuidado para las personas que tienen problemas de salud mental?
Y esto es exactamente lo que yo quiero separar durante este podcast. Responsabilidad penal, por un lado, y responsabilidad institucional, o lecciones de prevención, por otro lado. No son la misma pregunta, ¿ok? Cada una vierte desde personajes y asistencia diferente, ¿ok? Entonces, los medicamentos. Esta parte es muy significativa porque 13 fármacos no significa 13 a la vez, ¿ok? No fueron tomados a la vez. Por otro caso, se ha viralizado la cantidad de medicamentos psiquiátricos asociados a su tratamiento. No estaban todos a la vez, ¿ok? Vamos por parte. Lo que podemos decir con rigor es que durante varios meses hubo múltiples prescripciones y cambios entre distintos medicamentos psiquiátricos, con participación de varios proveedores. Algunas revisiones de los expedientes judiciales han contabilizado más de 30 recetas correspondiente a 13 fármacos diferentes durante aproximadamente 4 meses. Lo que no podemos decir solamente a partir de ese dato es que Lindsay estuviera tomando 13 medicamentos simultáneamente, ¿no? Eso no podemos decirlo. Una receta puede sustituir la otra. Un medicamento puede suspenderse, las dosis cambian, los periodos superponerse, ¿no? Pero tampoco podemos decir automáticamente los medicamentos la hicieron eliminar a los niños. No podemos decir eso. Para sostener eso, ahora mismo no hay manera de sostener eso porque hay falta de evidencia pericial específica para eso. Pero sí podemos preguntar por la coordinación, o sea, cuando un paciente atraviesa numerosos cambios de medicación en pocos meses, porque estamos hablando de 4 meses, y es evaluado por diferentes profesionales, o sea, la continuidad de ese tratamiento importa. Esto no es un argumento sensacionalista, es un argumento de administración clínica. ¿Quién vigila la fotografía completa? Las interacciones, la respuesta, la adherencia y los cambios de síntomas que tuvo Lindsay durante esos 4 meses. No se puede dar por hecho que ella estaba drogada, o sea, que estaba inconsciente, que no sabía qué hacer. No se puede dar por hecho. Inclusive los análisis y los registros que se tienen de los doctores no registran nada de eso. Pero hay unos efectos secundarios, hay unos síntomas, unos cambios. ¿Quién estaba viendo esa foto completa? ¿Quién la estaba viendo? La otra parte, la búsqueda en Internet. Entonces, que a mí esto me gusta mucho, que la tecnología nos ha ayudado a tener como más evidencia, ¿no? Para poder ver la fotografía completa. Ese punto, falta de profesionalismo de los doctores. Ahora vamos al teléfono de Lindsay. Antes de los homicidios aparecen unas búsquedas relacionadas con temas de salud mental. Ella buscó qué era psicosis, posparto, alucinaciones, depresión, bipolaridad, insomnio, medicamentos y suicidio. Eso aparece en su búsqueda. Se reportó una búsqueda que ella hizo con síntomas de psicosis posparto el 19 de enero, 5 días antes de la muerte. También apareció una búsqueda el 20 de enero con la frase "Can you treat a psychopath?" Y aquí vuelvo a pedir precisión. Buscar psychopath no convierte a una persona en una sociópata.
buscar psicosis no diagnostica con psicosis. O sea, millones de personas al día ven un video en TikTok que dice que si tú tienes una verruga roja debajo del labio, tienes, no sé, cáncer de la piel. Y buscan eso de una vez, porque lo que más está a la orden del día es la desinformación sobre salud mental y enfermedades. Y no tienen nada, ¿ok? Pero tampoco podemos borrar el contexto. Está buscando, o sea, estas búsquedas existían antes del homicidio y muestran que esos conceptos estaban presentes en su universo, en su preocupación, óigame, o quizás en su planificación también. ¿Ok? La fiscalía puede interpretar como evidencia que Lindsay estaba investigando síntomas y conocía conceptos que luego podían formar parte de su defensa. La defensa puede interpretar como una paciente tratando desesperadamente de entender qué era lo que estaba pasando. Al mismo tiempo, es el mismo dato, pero cada uno llega a una conclusión diferente. Y un jurado tiene que decidir qué lectura encaja mejor con las pruebas que se están presentando. ¿Ok? La voz masculina. La evidencia más difícil de probar. Ahora vamos a llegar a la parte que ha dominado los titulares. Hombre versus mujeres. Mujeres versus hombres. A mí eso me parece extremadamente ridículo. Aquí, de las únicas personas que deberíamos de estar hablando es de los 3 niños que son víctimas. No entiendo por qué hay tanta gente cogiendo protagonismo en un caso como este. Pero, anyway, tenemos que tocar esta parte. La voz masculina. Después de los hechos, Lindsay describió haber escuchado una voz masculina que, según el relato, le ordenó matar a los niños y después quitarse la vida. Los especialistas de la defensa han interpretado ese relato como una posible alucinación de mandato, un command hallucination, dentro de un episodio psicótico. La psiquiatría forense de Phyllis Resnick, conocido por su trabajo en casos de filicidio. Eso es una cosa bien importante antes de continuar. Esto es un caso de filicidio, no es un caso de negligencia. Hay mucha gente compartiendo estadísticas de negligencia que no tienen nada que ver con lo que pasó aquí. Busque las estadísticas de filicidio, que es cuando los padres le quitan la vida a los hijos. Y curiosamente se va a encontrar que quienes más hacen eso son los hombres. Pero esos datos los vamos a coger más adelante como parte de este podcast, ¿ok? Entonces, y por haber participado también en el caso de Andrea Yates, ¿ok? Declaró para la defensa que consideraba a Lindsay francamente psicótica y que su comportamiento encajaba en una alteración grave a la realidad. Pero la fiscalía tiene un ataque de evidencia, ¿ok? ¿Dónde está esa voz antes del 24 de enero? Esto es muy importante. ¿Dónde está esa voz? Porque anteriormente ella no había reportado esa voz y ahora, curiosamente, de la nada aparece un hombre hablándole. ¿Ok? Declaró y esta parte, eso, o sea, como tal, eso, que ella haya dicho eso después, no demuestra absolutamente nada. Los profesionales que la trataron antes dijeron que Lindsay negó a escuchar voces. No existía un registro clínico previo que diga específicamente una voz masculina me ordenó matar a los niños. Eso no demuestra que la alucinación es falsa. Yo no estoy declarando nada. Yo no la he evaluado a ella, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, ¿ok? Pero es un hecho. En el momento, luego de que pasa todo,
se escucha la voz. Antes no hay registro de eso. Entonces, ¿cuándo apareció ese relato y qué peso debe darle el jurado? ¿Por qué convenientemente aparece después este hombre? Ahora vamos con la capellán, un testigo que no era su abogado. ¿Okay? Aquí aparece Sheila, que es capellán del hospital, que comenzó a visitar a Lindsay después de los hechos. Sheila declaró que Lindsay habló con ella sobre una voz masculina persistente. Ese testimonio tiene interés porque la capellán no era parte de la defensa penal cuando comenzó esas conversaciones. Su función era pastoral, simplemente pastoral. Pero la fiscalía encontró una debilidad. Esas referencias a la voz no aparecían de la misma manera en las notas escritas de la capellán. Sheila explicó que sus notas no eran una transcripción clínica completa y que su función no era realizar una evaluación psiquiátrica. ¿Ok? Entonces, otra vez tenemos un dato que requiere el juicio. Es difícil porque existe mucha evidencia y parte de ella apunta a direcciones diferentes. No toda la evidencia que se tiene apunta a lo mismo. Ahora vamos. Los expertos están divididos. El corazón del juicio está en los expertos. ¿Okay? La defensa presentó especialistas que sostienen que Lindsay sufrió una enfermedad mental grave y psicosis posparto y que no podría apreciar adecuadamente la licitud de sus acciones por el momento de los homicidios. Philip fue particularmente contundente y describió a Lindsay como frankly psychotic. La fiscalía respondió con la psiquiatra forense Abraham Mack. Mack reconoció problemas significativos de salud y una posible depresión mayor, pero dijo que no encontró evidencia suficiente de psicosis que eliminara la responsabilidad criminal. Según su análisis, Lindsay podía distinguir el bien del mal y controlar su conducta, según el análisis que él hizo. Mack también utilizó conductas y expresiones de Lindsay para argumentar que comprendía la naturaleza moral de lo que estaba haciendo. Entre los elementos discutidos, obtuvo una declaración atribuida a Lindsay durante los homicidios y dice, "Go to God". Para Mack, determinadas expresiones podían ser consideradas con saber que la muerte era real y que la conducta era incorrecta. La defensa ha atacado una experiencia específica en salud mental perinatal y sus conexiones profesionales, mientras que la fiscalía cuestiona el diagnóstico retrospectivo de los especialistas de la defensa. Aquí quiero hacer una aclaración. Cuando dos expertos llegan a una conclusión distinta, mi función en este podcast no es convertir una opinión pericial en un hecho. Mi función es decirle qué sostiene cada uno y sobre qué evidencia se sostiene. ¿Ok? Entonces, hagamos el balance. 2 carpetas, un jurado. Ahora paremos aquí y pongamos estas 2 carpetas una al lado de la otra. La carpeta de la fiscalía contiene conductas organizadas, búsquedas logísticas, mensajes, una salida calculable del esposo, funcionamiento cotidiano, profesionales que no lo observaron con psicosis y expertos que creen que Lindsay sabía lo que hacía. La otra carpeta de la defensa contiene deterioro emocional documentado antes del crimen, búsqueda sobre psicosis, alucinaciones
hospitalización, múltiples tratamientos, pensamientos intrusivos, referencias familiares o pensamientos de daño, suicidio, cambios de medicación y expertos que creen que estaba psicótica. Ninguna de las dos carpetas desaparece porque nosotros nos gusta más una de la otra. ¿Ok? Eso es precisamente el punto que quiero mover del podcast. ¿Culpable o inocente? O una pregunta mucho más grande. ¿Por qué, aun si el jurado dijera mañana que Lindsay era criminalmente responsable, sigue existiendo una pregunta de salud pública? Que ese es el tema que yo quería traer hoy. Aun si el jurado dijera que no es criminalmente responsable por salud mental, seguiría existiendo 3 niños muertos y una obligación de investigar cómo prevenir esta tragedia. No necesito convertir a Lindsay en una heroína para exigir que el sistema aprenda de lo que acaba de ocurrir con esta tragedia. Hola Daniel, ¿cómo estás? Es que estoy transmitiendo en todas las redes sociales. Ese es el problemita. Y todavía no tengo el de TikTok instalado en el StreamYard. Hasta este punto, ¿qué evidencia te pesa más a ti? No me ponga solamente culpable, inocente. Díganme para usted, ¿cuál evidencia específica les parece más fuerte para decir culpable o inocente? Ahora vamos a la otra parte, las mujeres de rosa. Sí, eso ya yo lo di, ese dato ya yo lo di, Daniel. La de, ¿cómo ella se llamaba? Yales, que es el mismo psiquiatra y todo. Entonces, las mujeres de rosa, ¿qué es lo que están pidiendo las mujeres de rosa? No las anormales que andan en TikTok, las mujeres de rosa que la están acompañando a ella. Antes de movernos, porque quiero analizar el sistema de salud actual, quiero detenerme en algo que probablemente fue lo que llevó a personas a este caso. Las cientos de mujeres vestidas de rosas que aparecieron frente al tribunal apoyando a Lindsay. Tú sabes que, Daniel, tú tienes que buscar las estadísticas del filicidio. ¿Quiénes lo hacen más, los hombres o las mujeres? No buscar casos aislados. Porque cuando tú buscas casos aislados, tú te vas a encontrar con una gran sorpresa. Y es que los hombres lo hacen más, pero la mayoría de ellos no son juzgados porque ellos logran suicidarse. Las mujeres cometen menos este tipo de actos. Y si te vas edad por edad, que esos son datos que voy a dar más adelante de lo que es el filicidio, te vas a dar cuenta de cuáles son las edades donde las mujeres cometen más este acto y te vas a dar cuenta cuáles son las edades donde los hombres lo cometen más que las mujeres. Y de ahí partimos. Porque dar casos aislados no demuestra absolutamente nada. Es que básicamente todas las personas que hacen este tipo de crimen, que se llama filicidio, utilizan la misma defensa. Todos utilizan la misma defensa. Es que si buscan los más o menos 59,000 hombres que lo han hecho y las más o menos 39,000 mujeres y los 3,000 y pico de casos y todo lo demás, te vas a dar cuenta de que todos se parecen, Daniel. Pero anyway, voy a seguir. El 20 de agosto del 2026, cientos de mujeres se reunieron frente al tribunal de Massachusetts. Muchas llevaban mensajes como "She needs a help", "Peace for Lindsay", por Lindsay.
La organizadora, que se llama Renee Kimball, dijo que no quería presentarlo como una protesta agresiva, sino como una demostración silenciosa de apoyo. Entonces, Kimball dijo públicamente que estaba allí para Lindsay supiera que la escuchaban, que la entendía y que estaban behind her at 100%. Otras asistentes utilizaron expresiones como Team Lindsay, You are not alone, We are with you. Entonces, entiendo perfectamente porque mucha gente mira esa imagen que dice, esas mujeres quieren que Lindsay quede libre, porque no están reuniéndose de manera neutral para hablar de la salud mental materna. Ellas están demostrando apoyo directo a la causa y a la tesis de que estaba gravemente enferma. Pero aquí tenemos que distinguir el lenguaje social del lenguaje jurídico. Y no encontré una sola demanda oficial de la concentración que dijera, sáquenla de la cárcel, déjenla libre, que reciba tratamiento desde su casa. Lo único que estas mujeres están reclamando hasta el día de hoy, lo que se tiene evidencia, es que ellas quieren que a Lindsay se le trate como lo que es una paciente psiquiátrica. Y ellas están criticando el sistema y sienten simpatía hacia la teoría de la defensa. ¿Okay? Esa diferencia es bien importante porque muchas personas están diciendo en redes sociales que las feministas están diciendo sáquenla ya. Y por lo menos yo busqué por todas partes y no hay evidencia de eso, de que las feministas estén pidiendo que a ella se le saque, que se les deje libre o que se le declare inocente. Claro está, vas a encontrar en TikTok un sinfín de mujeres vueltas locas, faltas de atención, haciendo video hasta con los hijos, que de manera personal ya yo quiero que algún senador o senadora me escuche y haga una ley, pero una ley que sea federal, que las madres que utilicen a los niños para llamar la atención, para hacer videos o que publiquen datos sensibles o personales de sus hijos, llegue a su casa un trabajador social y le quite a los niños. Así de sencillo. Porque yo no puedo entender cómo es posible que usted, por unas vistas en TikTok, usted exponga el rostro y exponga a su hijo a situaciones de estrés, que ese bebé va y ni siquiera entiende por qué usted está tirando hielo, por qué usted está gritando o por qué le está tirando agua, etc. A todas ellas deberían de caerle servicios sociales el día de mañana y quitarle los hijos, punto. Yo soy una persona y todo el mundo lo sabe. Yo tengo mis hijos. Mis hijos no salen en redes sociales. Mi pareja no sale en redes sociales. Porque esa es mi vida privada. ¿Ok? Entonces, apoyar a que no vaya a prisión no es exactamente lo mismo que pedir que salga libre. Jurídicamente son dos preguntas diferentes. Y aquí hay que hacer un paréntesis. Si ella es una paciente psiquiátrica y la meten como reclusa con otras mujeres, ¿qué le dice a usted que ella no le puede quitar la vida a esas otras reclusas? Como se las quitó a sus hijos. Estamos viendo el marco. Ella tiene que pagar, pero es una persona que ha demostrado que tiene un cuadro de salud mental que es bastante cuestionable. Entonces, las personas que piden que ella vaya a la cárcel, yo quiero que se pregunten qué va a pasar con la mujer que tenga que compartir celda con ella. Y después mañana la encuentren muerta, igual que como encontraron a los niños. ¿Ok? Entonces, si la declaran no responsable, ella sale libre. Esta es otra confusión
que vamos a resolver porque se repite muchísimo en redes sociales. Un veredicto de no guilty by reason for mental illness o falta de responsabilidad criminal no significa que Lindsay no mató a los niños. Tampoco significa que la juez le va a abrir las puertas para que Lindsay se vaya para su casa. En Massachusetts, la ley permite que una persona declarada no culpable por razón de enfermedad o defecto mental sea hospitalizado por hasta 45 días para observación y evaluación de su estado mental. Después, el fiscal, el superintendente de la institución o la dirección médica que pueden solicitar al tribunal un compromiso involuntario más prolongado. La ley establece de una orden inicial de compromiso. Bajo ese procedimiento puede ser válida por 6 meses, después pueden solicitar periodos adicionales, normalmente a 1 año, si siguen cumpliendo los requisitos legales para la internación. Eso significa que no criminal responsible cambia el lugar y la naturaleza de la respuesta del Estado. De castigo penal a tratamiento y compromiso psiquiátrico cuando corresponda. Pero no equivale a una garantía de libertad. No es lo mismo. También es verdad que una hospitalización psiquiátrica no necesariamente significa encarcelamiento de por vida. Si en el futuro una persona deja de cumplir los criterios legales para el compromiso involuntario, puede haber procedimientos para revisar esa situación. ¿Ok? Por eso es que el caso de Yales llama mucho la atención, porque ella puede salir del hospital psiquiátrico y ella voluntariamente dice que no, aunque le den la opción de salir. ¿Ok? Por eso los críticos dicen que un veredicto abre la posibilidad de una futura salida, aunque no sea una salida automática después del juicio. Entonces, cuando alguien dice, esas mujeres quieren que salga en libertad, claramente apoyan a Lindsay, no sea enviada a prisión por asesinato, eso sí, pero de ahí a afirmar que todas están exigiendo libertad total e inmediata, hay un salto que la evidencia pública de la concentración no sostiene. Eso no, por lo menos en todas las presentaciones y entrevistas que pude leer de las chicas estas de Rosa, no aparece que ellas estén solicitando eso. ¿Ok? Si alguien tiene algún video, que salgan ellas haciendo algún tipo de declaración, bien pueda me lo comparte. Pero por lo menos yo no lo encontré. ¿Ok? Ahora sí, el sistema lleva años fallándole a la mujer. Fíjate, yo en el podcast no voy a hablar sobre el padre. No me parece que sea necesario ni prudente hablar sobre su papá, primeramente porque él no está acusado en el caso. ¿Y para qué yo voy a hablar de alguien que no está acusado en el caso? No se tiene evidencia de que haya participado de ninguna manera sobre lo que ella hizo. No, ellos no estaban juntos. O sea, bueno, estaban juntos de pareja, ¿no? Pero él no estaba en la casa cuando ella hizo todas estas cosas. Pero como tal, realmente, por lo menos a mí, yo sé que quizás a otras personas pues les gusta mucho estar creando controversia, que si hombres, mujeres, por lo menos a mí no me parece necesario ni prudente, ni que le aporte nada a esta conversación la situación del papá. No hay ninguna evidencia de que él haya participado, él no estaba en la casa, la llamada fue muy corta, o sea, no, ella tampoco ha dicho, él me dijo que los matara, o sea, el papá para mí es un negligente, eso sí lo creo, es un negligente porque la responsabilidad de los hijos es de los dos, no es de la mamá solamente, pero ya eso es un tema moral y moralmente hablando, pues yo puedo opinar lo que me dé la gana, pero estamos hablando de un caso judicial, ¿me entiendes? Eso es lo que yo opino.
Tú sabes que mis opiniones a veces son un poquito rompecorillo. Ahora sí, el sistema lleva fallándole a la mujer. Y aquí voy a sacar mi parte feminista, completamente feminista, porque yo soy full feminista. A mí nunca me vas a ver defendiendo a un hombre por encima de una mujer. Pero cabe aclarar que yo soy una feminista clásica, de las que exige la igualdad de derecho ante la ley, no privilegios. ¿Ok? Entonces, mi postura no es que una mujer deba de ser responsable de todo lo que hace por haber parido. Eso sería infantilizar a la mujer y sería científicamente absurdo. Mi postura es que durante demasiado tiempo hemos tratado el posparto como si fuera un periodo social, no como una transición médica, neurológica, hormonal, psicológica y laboral extremadamente compleja para la mujer. Y el caso de Lindsay nos obliga a mirar una contradicción. Después de una tragedia, somos capaces de reunir psiquiatras, abogados, peritos, especialistas forenses y miles de páginas de registro. Pero antes de la tragedia, muchas mujeres reciben atención fragmentada. Tienen que navegar sistemas distintos mientras duermen poco y se recuperan físicamente y cuidan a ese recién nacido. Depresión posparto no es estar sensible, familia. Depresión posparto no es estar sensible. Empecemos por algo mucho más frecuente que la psicosis. La depresión posparto. Según la CDC informa que aproximadamente 1 de cada 8 mujeres con un nacimiento reciente reporta síntomas de depresión posparto. 1 de cada 8. Y aquí voy a hacer una aclaración, porque he visto a muchas mujeres decir, la depresión posparto no te da ganas de matar al niño. Eso es falso. La depresión posparto no te da ganas de suicidarte. Eso también es falso. Está documentado que uno de los síntomas es ese. Esos dos en específico son uno de los síntomas para la depresión posparto. Porque si no, serían los blue babies, que es otro. ¿Ok? Eso significa que estamos hablando de una condición común, no es una rareza, no es que no les pasa a las mujeres. La depresión posparto puede afectar ánimo, energía, sueño, concentración, el vínculo con el bebé, la esperanza y sobre todo el funcionamiento. Y no debemos confundirlo, como ya le dije, con los blue babies, que suele ser más leve y más transitorio y puede sentirse como una tristeza. ¿Ok? Según el CDC también han documentado brechas concretas de detención y tratamiento. Una página oficial del CDC señala que menos de la mitad de las mujeres embarazadas con depresión reciben el tratamiento que necesitan y que alrededor del 30% no son preguntadas por síntomas de depresión según control prenatal o posparto. Un análisis del PRAMS del 2018, aproximadamente 1 de cada 5 dijo que no le preguntaron por depresión durante su visita prenatal. 1 de cada 8 dijo lo mismo respecto a la visita posparto. Es decir, que ya en nuestro sistema no tenemos ningún tipo de prevención sobre la depresión posparto. Sí, él se volvió a casar. Creo que fue como a los 4 meses. Pero imagínate, tú mueres. La vida sigue, la vida continúa. Ella ya está postrada en una silla de ruedas. Él tiene que continuar su vida. ¿Qué vamos a hacer? Cada quien canaliza el dolor de diferente forma.
Y sorry que me ría, pero o sea, como que, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Se casó el hombre? Hay un montón de gente soltera por ahí, more, y él, cataplum, le eliminan los 3 hijos, la señora cae presa y en 4 meses se casa. Eso es tener buena suerte, yo diría. Es como sacarse la lotería, pero bueno. Siguiente tema. No me pongas cosas así, que tú sabes que yo tengo un humor bastante negro. Ok. Depresión posparto. No es psicosis posparto. Son dos cosas completamente diferentes, ¿ok? Y hay que hacer una distinción crítica, especialmente porque estamos hablando del INSI. Depresión posparto y psicosis posparto no es lo mismo. La psicosis posparto es rara. ¿Ok? La literatura científica suele situarla alrededor de uno de 2 casos de cada 1000 partos. ¿Ok? Dependiendo de la población y la definición utilizada, porque hay varias definiciones dependiendo del manual que se esté usando. ¿Ok? Pero rara no significa irrelevante. Puede incluir delirios, alucinaciones, paranoia, confusión, manía, depresión psicótica y pérdida de contacto con la realidad. Eso es potencial. La medicina la considera una emergencia psiquiátrica. Y aquí hay otro punto esencial. Tener depresión no significa ser psicótica. Tener pensamientos intrusivos no significa automáticamente querer hacer daño. Escuchar una voz, si se confirma clínicamente, es otra categoría de síntomas. O sea, no mezclemos todos los diagnósticos como si fuera uno solo. En el caso del INSI, precisamente, el desacuerdo está en si los síntomas y la conducta constituyen una psicosis que afectó su responsabilidad jurídica o una depresión grave en una persona que todavía comprendía sus actos. Ahora quiero que recuerden el número 27.7%. El dato del el CDC, que debería cambiar la conversación. En los datos publicados en el 2026 sobre muertos relacionados con el embarazo correspondiente al 2022, las condiciones de salud mental presentaron la categoría subyacente más frecuente entre las muertes revisadas, 27.7%. Importante, la categoría de salud mental de los comités puede incluir depresión, trastornos psicóticos y otros trastornos, incluyendo casos relacionados con consumo de sustancias cuando los revisores determinan que se fueron parte de una cadena causal. No voy a manipular números diciendo ese 27.7% murió por depresión postparto. Eso sería falso. ¿Ok? Más de un tercio después de las 6 semanas. Entonces, si nuestros propios números del sistema de vigilancia materna siguen mirando hasta un año después, ¿por qué culturalmente actuamos como si la recuperación hubiera terminado en 6 semanas? El parto y la cesárea. El cuerpo también está en recuperación. Ahora quiero hablar del cuerpo porque salud mental no existe separada del cuerpo. Una cesárea es una cirugía mayor. ¿Ok? No es una frase emocional. Así lo describe la información médica del National Library of Medicine. Implica una incisión abdominal y una incisión en el útero que conlleva riesgos quirúrgicos reales como infección, sangrado, coágulos o complicaciones anestésicas. Eso no significa que toda cesárea tenga complicaciones, significa que no debemos culturalmente reducirla a tuvo un bebé. La mujer tuvo un bebé y además estuvo y tiene una cirugía.
Y quiero hacer una corrección importante en un argumento que a veces se escucha. No existe una regla nacional que diga otras cirugías reciben 6 meses y la cesárea solo 6 semanas. La recuperación médica, incapacidad y licencia laboral depende del procedimiento, la paciente y el trabajo, la cobertura y la legislación. ¿Ok? El argumento verdadero y más fuerte es el ACOG describe la atención postparto como un proceso continuo y advierte que una visita no debe entenderse como un all clear automático. Todo está bien. El parto vaginal también debe minimizarse con la palabra natural. Puede haber desgarros, suturas, dolor, lesiones en el piso pélvico, incontingencia, problemas sexuales y agotamiento. La recuperación es real cuando no haya una incisión abdominal. ¿Ok? Y encima de esa recuperación, la paciente se lleva a casa a un ser humano que necesita alimentación y atención día y noche. ¿Ok? El cerebro de la mujer sí cambia con el embarazo. Cambia tanto que está documentado que no vuelve a ser igual. Ahora llegamos a una parte que me parece fascinante. La neurobiología materna. Durante años las mujeres decían, después de tener hijos ya no me siento igual. Y muchas veces eso se reducía a cansancio o un chiste sobre mom brain. Pero la neurociencia moderna muestra que el embarazo es un periodo de neuroplasticidad profunda. Estudios longitudinales han encontrado cambios estructurales en el cerebro durante el embarazo y reorganización durante el posparto. Algunos cambios en materia gris asociados con el embarazo se han detectado todavía años después en estudios de seguimiento. Ahora quiero cuidar el lenguaje. Esto no significa daño cerebral, ¿ok? No significa que una madre pierda inteligencia. No significa que esté incapacitada. Muchos investigadores interpretan estos cambios como adaptaciones relacionadas con apego, la sensibilidad del bebé, el procesamiento social, prioridades y demandas que tiene la maternidad como la lactancia. Entonces, pero la conclusión social es poderosa. El embarazo no es solamente algo que le sucede al útero, es un acontecimiento del cuerpo completo, incluyendo el cerebro de la mujer. Entonces, cuando decimos la mujer no vuelve a ser exactamente la misma, podemos decir con rigor, si explicamos que hablamos de una transición neurobiológica, no de que quede dañada. ¿Okay? La ciencia no dice que la maternidad daña el cerebro. La ciencia dice que el cerebro se reorganiza. El sistema debe aprender a tratar esa transición con la serenidad que merece. El sueño, la variable que normalizamos demasiado. ¿Ok? Quiero que usted sepa que si usted deja de dormir, usted se puede morir. Pero bueno, téngalo en cuenta. Ahora agregamos el sueño. Una mujer puede estar recuperándose del parto, atravesando cambios hormonales, lactando, cuidando otros hijos y despertándose repetidamente durante la noche. La literatura sobre episodios postpartos graves consideran la alteración del sueño y el ritmo circadiano como factores
relevantes, especialmente en mujeres vulnerables a trastornos de estados de ánimo o psicosis. Esto no significa que no puedo dormir causa psicosis, ¿okay? En cualquier persona. No, esa afirmación es falsa. Significa que la privación del sueño puede aumentar, puede interactuar con vulnerabilidad biológica y psiquiátrica. Por eso una persona tan simple como cuántas horas consecutivas estás durmiendo no debería descartarse como eso es normal, tienes un recién nacido. No, eso no es normal. Ahora vamos al sistema laboral. El sistema laboral, derecho a recuperarse sin poder pagarlo. Ahora pasemos de medicina a política laboral. La ley federal, la FMLA, puede ofrecer hasta 12 semanas de licencia protegida a trabajadores elegibles después del nacimiento de un hijo. Pero la FMLA por sí sola no obliga a que esas semanas sean pagadas. Y no todo el mundo es elegible. Hay requisitos de antigüedad, horas trabajadas y del tamaño del empleador. Una evaluación nacional realizada por el Department of Labor estimó que alrededor del 56% de los empleados cumplían los requisitos de elegibilidad bajo los parámetros estudiados. Entonces, quiero que pienses esta frase. Tienes derecho a quedarte en casa, pero sin salario. Ahora una familia con renta, comida, electricidad y seguro, eso siempre es una opción real, que tú te puedas quedar en tu casa sin salario. Estados Unidos también cuenta hoy con la Pregnant Worker Fairness Act, que puede exigir adaptaciones razonables para embarazo, parto y condiciones médicas relacionadas. Eso es proceso, pero la existencia de nuevas protecciones también nos muestran que el marco anterior era insuficiente para las mujeres. Ahora vamos a los datos. Filicidio, padre versus madres, sin guerra de sexo. ¿Ok? Vamos a cogerlo como uno dice, relax. Y ahora quiero tocar un argumento que aparece cada vez que hablamos de una madre que mata a sus hijos. Las mujeres son las más que hacen eso. O los hombres son los que más lo hacen. Un estudio estadounidense publicado en el 2026 en el Journal of Interpersonal Violence analizó 3.974 incidentes de filicidio reportados en NIBRS entre 1999 y el 2023. Y esa muestra aproximadamente que el 59.8% de los perpetuadores eran hombres y un 40.2% eran mujeres. ¿Por qué esta suma es importante? Porque hay muchas mujeres en redes sociales diciendo que los hombres son menos violentos y que le quitan menos la vida a los hijos. Y eso es falso. Inclusive, más adelante les voy a dar los números de cuántas cárceles existen de mujeres versus cuántas cárceles existen de hombres. Son más de 1.200 cárceles solo para hombres dentro de los Estados Unidos. Y de mujeres son apenas 179. Ese número, ¿no te alarma? ¿No te alarma saber que la mayoría de las cárceles, más de 1.000 cárceles sobre lo que son las 100 y pico de mujeres? Y tú decir en redes sociales que las mujeres son mucho más agresivas que los hombres. ¿Pero y de dónde sacan esos números?
cómo manipulan la evidencia que existe jurídica. Anyway, eso significa que en este conjunto de datos los hombres fueron mayoría general, pero la distribución cambia mucho dependiendo de la edad del niño y del tipo de caso. En neonaticidio, por ejemplo, la participación femenina fue mayor, es decir, entre las 24 horas. ¿Ok? El filicidio tiene múltiples contextos: violencia doméstica, abuso, venganza, enfermedad mental, negligencia, homicidio, suicidio, neutalicio y otros escenarios. Mi propósito con este dato es eliminar una falsa premisa. El fenómeno no pertenece exclusivamente a las madres y tampoco podemos tratar como filicidio materno como psicosis postparto. ¿Ok? Padres que mataron o fueron acusados por la muerte de sus hijos en el 2026. Aquí quiero aterrizar el dato de filicidio con casos recientes, porque cuando hablamos únicamente en porcentaje, la audiencia puede pensar que estamos discutiendo algo abstracto. Entonces, quiero traerle el caso 1, que es en Doral, Florida, en junio de este 2026. El único que está igual de dañado eres tú, que no tienes la más mínima idea de lo que es una enfermedad mental. Tú deberías de preguntarte, ¿qué haría ella si la ponen en una cárcel con otra mujer? ¿Qué le va a pasar a esa mujer? La va a matar igual que a los niños. Entonces, lo que las mujeres están pidiendo es lo más viable y razonable, que ella sea evaluada como lo que es, una paciente psiquiátrica, para no poner en riesgo más vidas. Pero tú no estás preparado para esa conversación. Entonces, el caso 1, en Doral, Florida, en junio 2026. El Miami-Dade informa preliminarmente que Ryan, de 42 años, apuñaló mortalmente a Melanie y a sus 2 hijas, una de 11 y una de 8 años. Antes de morir, se suicidó. ¿Sí lo escucharon? Ese caso no lo van a tener como algo mediático. ¿Por qué? Porque el papá mató a sus 2 hijas y se suicidó. El único que está enfermo eres tú y deberías de buscar ayuda y con frecuencia, porque una persona normal no pasa por un live a decirle asesina ni loca a una persona que no conoce. Y los únicos hijos que corren peligro son los tuyos. Por una sencilla y simple razón. Si así tú eres detrás de una red social, yo no me imagino lo agresivo y vengativo que puedes llegar a ser en la vida real. Tú debes de pertenecer ese 60% de los que haría el crimen y se suicidaría para que no hayan este tipo de foros y no se pueda hablar. Sí, yo lo sé, Carla. Entonces, el caso 2, este fue en California, fue el 7 de junio 2026. La policía de Los Ángeles investigó el asesinato y suicidio de la muerte de 2 gemelos de 10 años, Joseph y Grayson Chávez. Las autoridades dijeron que su padre, Gabriel Chávez, les disparó y después se suicidó. El único psicópata aquí eres tú, que está promoviendo que la maten a ella. ¿Ok? Este fue un caso en California. ¿Ok? Un papá mató a sus 2 hijos gemelos de 10 años y luego se suicidó. No vamos a tener un juicio. ¿Por qué? Porque el papá se suicidó. El tercer caso
en Ohio, en junio 2026 también. Ryan Willis, el padre, mató 6 familiares antes de morir por una herida de bala que le causaron los agentes. Entre las víctimas estaban Mark, de 16 años, y Ryan, de 13. Un hijo sobrevivió identificado a las víctimas como su madre y sus 2 hermanos. Este hecho tampoco lo verán. No va a haber un juicio. Fíjate, yo soy feminista y toda la vida voy a ser feminista porque yo defiendo los derechos que tiene la mujer. Y el sistema a nosotras las mujeres nos ha fallado. Si por loca te refieres a que ella tiene un problema de salud mental, sí, es completamente cierto. Y eso es lo que se está tratando, de que ella tenga una defensa bajo la salud mental. Porque ella pidió durante mucho, mucho tiempo ayuda. Y el sistema, podemos ver, y queda en evidencia, el sistema tiene unas fallas. El cuarto caso en Carolina del Norte, Aaron Newsom, de 46 años, fue arrestado en marzo del 2026, acusado de 2 cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de sus 2 hijos, uno de 13 y otro de 17, que fueron encontrados en febrero. Este caso es una acusación pendiente. ¿Ok? El caso 5. Sandy Spring en Georgia. Richard fue acusado de asesinato en segundo grado y crueldad infantil después de la muerte de su hijo River, de 2 años. Aquí el contexto es diferente porque fue homicidio intencional. Los investigadores dijeron que el niño tomó una pistola cargada que había dejado sin asegurar y se disparó accidentalmente. La acusación de asesinato en segundo grado se basa en la alegada negligencia criminal, en lo que el padre hubiera disparado deliberadamente al niño. Porque incluso estos casos, no para competir entre sexos, es peor. Los incluyo porque el filicidio no es un fenómeno exclusivo femenino y porque las circunstancias importan muchísimo. Padre mata a hijo. Puede describir una matanza intencional hasta una muerte por negligencia criminal. Madre mata a hijo. También puede esconder etimologías completamente diferentes. Si vamos a hablar de estadísticas, tenemos que hablar también de las tipologías. El sexo del padre no explica el feminicidio. Oye, ni en el infierno la van a aceptar. ¿Qué sabes tú? Si a ella la aceptan o no la aceptan en el infierno. Aquí tenemos a quién. ¿Quién es que dice quién entra y quién no entra al reino de los cielos? Yo no sabía que Dios había bajado aquí y lo tenía yo en el chat. Entonces, ¿por qué creen que cuando un padre mata a un hijo hablamos más rápido de violencia doméstica o control o asesinato, suicidio, pero cuando una madre, la conversación pública entra inmediatamente en maternidad y salud mental? Exactamente, el mensajero de Dios. ¿Es un sesgo real? No, eso no depende de la evidencia, eso depende de la persona que recibe la información. ¿Y las cárceles? Cuidado con lo que demuestra esa cifra, ¿ok? También me preguntaron por la cantidad de prisiones de hombres y mujeres. El último censo nacional completo de instalaciones estatales y federales disponibles reportó 1.215 establecimientos autorizados solo para hombres, 179 solo para mujeres, 267 para ambos sexos. Eso equivale aproximadamente a 6.8 prisiones exclusivamente masculinas por cada
prisión femenina. En cuanto a la aprobación penitenciaria, los datos del BGS para finales del 2023 registraron aproximadamente 1.163.000.000 de hombres y 91.000 mujeres. No sé si están viendo la diferencia. Alrededor del 97% de las personas que están encarceladas son hombres y el 7% son mujeres. Dicho de otra manera, aproximadamente 12.8 hombres encarcelados por cada mujer. Si lo redondeamos, 13 hombres versus una mujer encarcelada. Pero quiero evitar el salto lógico. Hay más hombres encarcelados, no demuestra automáticamente que el sistema sea más indulgente con las mujeres por el mismo delito. Para demostrar un sesgo de sentencia habría que comparar casos equivalentes. Mismo delito, gravedad, antecedentes, relación con la víctima, acuerdos con la fiscalía, circunstancias graves, o sea, la capacidad mental de la persona, jurisdicción y también la sentencia. Este dato sirve para mostrar la enorme diferencia de composición de la población penitenciaria. No sirve por sí solo para probar por qué existe esa diferencia. ¿Ok? Mi postura, responsabilidad, prevención, tienen que ir juntas. Y aquí quiero aterrizar mi posición para que nadie la tergiverse. Ser mujer no elimina la responsabilidad criminal. Ser madre no elimina la responsabilidad criminal. Tener depresión no elimina automáticamente la responsabilidad criminal. Tener una enfermedad mental tampoco elimina automáticamente la responsabilidad. La ley tiene un estándar específico para determinar cuándo una enfermedad o defecto mental elimina la responsabilidad mental. Pero exactamente de la misma manera, el hecho de que una conducta sea horrible no prueba que una persona estuviera psiquiátricamente sana. No podemos hacer psiquiatría desde el asco que nos produce el resultado. Podemos sostener dos verdades a la vez. Los niños merecen justicia y las mujeres merecen un sistema de prevención que funcione antes de la catástrofe. Esa es mi posición. Yo no estoy pidiendo menos protección para los niños. Estoy pidiendo más protección para los niños. Protección antes del crimen. Porque ¿de qué me sirve a mí que ella vaya presa? Si son 3 vidas. Porque si una madre reporta un pensamiento como está reportado, que ella le dijo a sus familiares, que ella tenía miedo de hacerle daño a los niños, que tenía pensamientos suicidas, pensamientos de quitarle la vida a los niños, ¿cómo es que tú como padre los dejas solos? Si se modifica la ley y se toma en serio la salud mental, se evitan casos como Clancy y Yasis. Exactamente. Porque si una madre reporta este tipo de pensamientos, cambios extremos de sueño, paranoia o síntomas que hacen sospechar de psicosis, intervenir no solamente puede salvar a la madre, también puede salvar a los niños. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Mi posición no es sáquenla de la cárcel. Mi posición es, si a ella se le demuestra que ella estaba consciente de lo que estaba haciendo, ella tiene que ir presa. Punto. Mi señalamiento y este podcast es para concientizar de que tenemos un sistema que está fallando en salud mental y que aquí las únicas víctimas son los menores de edad.
Por eso el caso del papá y hablar sobre el papá a mí no me... ¿De qué me sirve? El papá actuó con negligencia, punto. Pero también los especialistas de salud. Y quiero que quede esto, como uno dice, ¿qué cambios concretos es que yo propongo? Porque yo no soy solamente de las personas que critica el sistema. Es decir, ¿qué debería cambiar? Es fácil. Así que voy a poner propuestas concretas encima de la mesa. Número 1, exactamente de todos lados, con los menores de edad. La suegra, la mamá, él. Hay mucha gente. Pero realmente quien terminó cometiendo el acto es ella. Y ella es la que va a ir presa. Pero si fuera por mí, el papá también estuviera preso por negligencia. Pero vamos a lo concreto. Screening psicológico repetido. No una encuesta aislada de que lleva una vez y desaparece. Una evaluación durante el embarazo, el posparto temprano, seguimiento cuando existen factores de riesgo. Tiene que haber un screening psicológico repetitivo para las madres. 2. Screening conectado a tratamiento. Si una mujer da positivo, tiene que existir un camino claro hacia la evaluación, tratamiento y seguimiento. Detectar sin capacidad de responder no es suficiente. Evaluación a la familia. La pareja, mamá, hermana, el cuidador principal debe saber reconocer la diferencia entre lo que es un baby blue, lo que es una depresión postparto y lo que es un pensamiento intrusivo y qué hacer en cada uno de esos casos si usted tiene en su familia una paciente con depresión postparto. Exactamente. Es que los precedentes son los que hacen que se tome acción. Por eso a mí me gusta mucho que estén tocando mucho este tema y tanta gente lo esté debatiendo porque esto hace que haga atención hacia el Senado y hacia la Cámara, que son los que realmente manejan, como uno dice, las leyes en este país. Número 4, el sueño tiene que entrar en la conversación. No podemos normalizar que semanas de sueño fragmentado no van a cambiar la conducta de una persona. Es muy importante que a esa mamá le vigilen el sueño. 5, recuperación física individualizada. Una cesárea es una cirugía mayor. Un parto vaginal también puede producir lecciones reales. Las 6 semanas no son una fecha mágica en la que el cuerpo de todas las mujeres se reinicia. Es más, yo diría que si nos vamos a la realidad, en una cesárea usted debería de pedir de 2 a 3 meses. 6, continuidad de atención. Si una mujer tiene obstetra, psiquiatra, hospital, primary care y múltiples recetas, alguien debe poder integrar toda esa información con consentimiento y dentro de las reglas de la privacidad. No puede ser posible que todos estos especialistas estén trabajando independientes y ni uno se conecte con el otro. El 7, políticas laborales que no obliguen a escoger entre recuperación o supervivencia económica. Una de las dos. Mantener atención vigilada clínica cuando corresponda durante el primer año. No porque toda madre esté enferma durante un año, sino porque sabemos que riesgos relacionados con el embarazo y la salud mental pueden extenderse mucho más que 6 semanas. ¿Ok? Volvamos al INSI ahora. Exactamente. Eso es otra cosa que está. Que no se hacen los estudios ni tampoco se ve cómo reacciona
esa paciente a los efectos secundarios de ese medicamento. Yo le añadiría también. Ahora, vamos a la pregunta abierta, la pregunta que queda abierta con Lindsay. Ahora regresamos con el caso, donde comenzamos. Lindsay buscó ayuda. Fue evaluada, fue hospitalizada, fue medicada, tuvo múltiples consultas. Hubo síntomas documentados, hubo pensamientos intrusivos documentados, hubo expresiones que preocuparon a su familia y al mismo tiempo hubo profesionales que no vieron psicosis. Hubo funcionamiento cotidiano y hubo una secuencia de la fiscalía que consideraba y sigue considerando que esto fue planificación. Esa contradicción es exactamente lo que hace que un caso sea tan importante. Puede ser que el jurado concluya que Lindsay sabía perfectamente lo que estaba haciendo y es criminalmente responsable. Lo que yo no quiero es que cualquiera de esos veredictos cierre la conversación sobre la prevención, porque el veredicto responde ¿qué hace el Estado con Lindsay después de un homicidio? La salud pública tiene que responder una pregunta diferente. ¿Qué hacemos con la próxima mujer antes de que ocurra algo irreversible? No quiero un sistema brillante explicando la tragedia después. Quiero un sistema competente detectando el peligro de unos menores de edad antes de que suceda. Eso es lo que yo quiero. Quiero cerrar recordando que no pueden desaparecer detrás del debate jurídico. Cora, Dyson y Callum. Dice un nombre. Esos son los 3 niños. Ellos no son estadísticas. Ellos no son una excusa para una guerra mediática, política, ni son la excusa para que ahora haya miles de hombres y mujeres diciendo que los hombres, que las mujeres, que los hombres, que las mujeres. No, no son herramienta para pagar una discusión sobre salud mental. Son la razón por la que esta conversación tiene que ser más seria. Si Lindsay era criminalmente responsable, necesitamos justicia y también aprender por qué las señales existentes no evitaron la tragedia. Si Lindsay estaba psicópata y legalmente no era responsable, entonces necesitamos preguntarnos todavía con más urgencia cómo una madre atravesó consultas, medicamentos, hospitalización sin que el sistema pudiera impedir que matara a sus 3 hijos. Exactamente. La gente está peleando que si es culpable, que si es inocente, en vez de estar debatiendo lo importante aquí. Lo importante no es si ella es culpable, ya eso se sabe. Ya se sabe que ella lo hizo. Esas vidas no van a regresar. Por eso mi postura no es liberen a las madres. Mi postura es mucho más exigente. Dejen de esperar a que una mujer esté frente a un juez para tomar su salud mental en serio. Cuando una mujer acaba de parir, no solamente nació un bebé, también comienza una transformación profunda de su cuerpo, de su cerebro, de su identidad, de su sueño, de sus relaciones, de su vida laboral como mujer. Y esa transformación merece atención médica seria. No excusas, no abandono, atención, seguimiento y prevención. Porque quizás la pregunta más importante de este caso no sea solamente ¿qué sentencia merece Lindsay? A mí no me importa qué sentencia merezca ella. Los niños no van a regresar. Exactamente, todos fallaron a los niños. La pregunta es, ¿qué sistema merecen las mujeres y qué sistema necesitan los niños para estar seguros? La salud mental no es un juego. No es un día me siento bien y al otro mal. No.
Y ahora quiero leerlos. Después de escuchar toda la evidencia, ¿creen que este caso representa principalmente una planificación criminal, una enfermedad mental grave o una combinación de ambas cosas o una falta de sistema que todavía no sabemos ni cómo medir? Exactamente, prevención antes de lamentar. Y por favor, díganme qué evidencia a ustedes los lleva a la conclusión. Si este like te hizo pensar, compártelo. No porque tengas que estar de acuerdo conmigo. Compártelo porque necesitamos conversaciones donde podamos mirar datos, discutirlos y cambiar de opinión cuando la evidencia lo exige. Esto es Busca tu Esencia con Judith, tu amiga y servidora. Aquí yo no vengo a repetir discursos. Aquí yo vengo a cuestionarlos. Shalom, shalom a todos. Que pasen una excelente noche. Las mujeres de rosas no están pidiendo todas lo mismo. Lo verificable es que apoyan a Lindsay y a la tesis de enfermedad mental. Libertad inmediata no es una afirmación distinta. ¿Ok? Si el veredicto no es responsabilidad criminal, la discusión no termina en libre o presa. Entra en el sistema de comportamiento psiquiátrico de Massachusetts. Tengan eso en cuenta. ¿Ok? Así es que nada. Que tengan una excelente noche. Recuerden seguirme en mi canal de YouTube, que también por allá pues dejo las grabaciones de los live. Besos y bendiciones. Shalom, shalom. Bendiciones. Bienvenida, Carla.